Vamos a hablar de el spray nasal. Uso y abuso. ¿Qué pasa? Porque por ahí es el gran salvador. Pero, Sí, pero ¿hay un pero o no hay pero? Se lo vamos a preguntar a Fabricio Ianardi, otorrinolaringólogo, que ya está con nosotros. Hola, Fabri, ¿cómo ¿Qué estás? tal? ¿Cómo están? Buen día. Buen día, buen lunes. Buen lunes para ustedes. Gracias por estar con nosotros. Por favor. ¿Qué tema el spray nasal? Porque el gran amigo de para muchos. Efectivamente, sí. Está bueno aclarar antes de arrancar que hay muchos spray nasal dentro del mercado y dentro de la farmacéutica. Calculo que esta charla va a ir orientada hacia los spray nasal por ahí que generan cierta reacción de rebote en la nariz, porque hay desde solución fisiológica, agua, Sí. o budesonida, que es un fármaco que usamos en los neonatos, hasta spray nasal, que es el famoso, el que lleva uno en el bolsillo y cada 5 minutos se lo va poniendo. Opa. Y esta charla va a ir orientada Que tiene- hacia ese tipo de Que tiene spray nasal. corticoide ese que decís vos. No, No, habitualmente el que tiene corticoide es de uso, y me dieron pie con la charla de recién, Porque- es el que actúa lentamente. Ah, bueno, para no perdernos. Arranquemos por, si te Entonces, parece, el habría de venta tres, libre. entonces. No, Hay no, hay varios, spray un nasal montón. tenés de Claro. todas las variedades, de todos los compuestos. Claro, por eso. Si arrancamos por el de venta libre, ¿te parece? ¿Es un poco el que Sí. llevamos en el bolsillo? En realidad creo que es el único que tenemos Claro. que tener cuidado, que es habitualmente los que tienen en su componente farmacológico algo que se llama nafazolina, oximetazolina, que es la monodroga, básicamente. Son todos alcaloides simpático-miméticos. Por ahí etimológicamente no da mucha atención, pero si uno se pone a ver qué es un alcaloide habitualmente puede ser la nicotina, un alcaloide habitualmente puede ser la cafeína, o puede ser la codeína, que es una medicación que se usa para la tos hasta cierto punto, que es recomendable. Entonces entra dentro de ese grupo de familia. Genera acostumbramiento, entonces. Efectivamente, eso es lo que quiero llegar. O sea, Ok. ese tipo de medicamentos tiene dos usos, o sea, dos contraindicaciones o Sí. dos situaciones que nos generan un dolor de cabeza al paciente y al médico, que es el rebote, es decir, me lo pongo y después vuelve con más digamos, sintonía el síntoma, Sí. y el cierto acostumbramiento. Entonces, ¿hace mal al cuerpo humano? No, si no, no estaría en el mercado. El problema, como muy bien dijo Majo, es el abuso. Está bien tomarse una taza de café, excelente, 10 tazas de café no. Entonces, básicamente viene por ahí. Cuando uno no entiende para qué se usa y lo sabe usar, es una medicación muy noble. ¿Por qué? Porque nos da el efecto rápido de destaparnos la nariz, que es algo muy incómodo. El problema, que lo hemos hablado en otras charlas acá con ustedes, es que cuando uno tiene un problema nasal, tiene que definir si es un problema estructural, es decir, el tabique se me desvió, si es un problema funcional, es decir, soy alérgico al aire de Mendoza, o si tengo un problema mixto. Uno no puede solucionar su problema de base con el spray nasal. Esto te sirve para salir del paso, para venir a trabajar, para no estar tan sintomático, pero no podés intentar solucionar tu tabique desviado, tu poliposis, tu rinitis, todo, con ese spray nasal, porque te va a ir llevando a un tercer problema, que es una rinitis farmacológica, Ahora, es decir, te vas a autogenerar un problema. Fabri, muchos te dicen, pero tengo nariz tapada y no sé por qué. No sé si es alérgico, no sé si es mucosidad, porque a su vez tampoco tengo, a lo mejor no me siento resfriado, pero la tengo todo el tiempo tapada. ¿Qué tenés que hacer? Tenés que, para salir del paso, quizá comprarlo y después ir al médico a ver cuál es el origen, como decís vos, que lo ideal sería eso. Mira, la realidad es que lo ideal nunca es comprar nada, o sea, la automedicación Sí, ya sé. está desaconsejada por ahí el que ya conoce su patología y el que ya se estudió previamente, porque hay un algoritmo para eso. Es decir, cuando uno viene a nuestra consulta y dicen, tengo una nariz tapada, uno tiene ya un algoritmo de estudio y uno va encasillando al paciente y va dándole una solución definitiva a cada problema. Esto tal vez te sirva cuando vos le hiciste una consulta o te conoces tu Sí. estado basal y decís, yo sufro de rinitis, congestión, me pasa 2 o 3 veces al año, ya sabes bien, hay una famosa frase que dice que comprender es aliviar, es decir, cuando vos ya entendés lo que te pasa, tenés mucho más manejo de tu situación, y decís, yo sé que esto me pasa y sé cómo es el algoritmo y lo quiero acelerar un poquito, excelente. Está bien, es Ok. respetable. Ahora, no sé por qué me pasa, tengo una nariz tapada, me dieron esto, que lo compré en la farmacia y me lo estoy poniendo y cada vez lo necesito más, ahí está el error. Bien. Fabri, y estos que son de venta libre y que es solución fisiológica, digo, que es como para ablandar la mucosidad, digo, en el caso de los chicos, que tenés una mucosidad pegada en las fosas nasales y demás, y ayuda a eliminar la mucosidad. ¿Esos también son complicados o no? No, eso de todo lo contrario. De hecho, pido disculpas si la analogía no es correcta para los oftalmólogos, pero por ahí es como las lágrimas. Es decir, es algo que nos ayuda a lubricar, nunca viene mal y habitualmente hay gente que tiene sequedad ocular y las usa. Bien. La nariz a veces, como una de las funciones que tiene es humedecer el aire en situaciones como nuestra provincia, que el aire es una provincia hermosa, pero el aire, para aquellos que somos riníticos por ahí, es muy cargado.
Entonces, ese tipo de solución fisiológica, nebulizaciones con solución fisiológica o inclusive un bubo de sonido, ayudan mucho a la nariz sin hacer un efecto sistémico Bien. tan grande. Y he visto muchos papás, digo, ahora estamos en la etapa de todas estas enfermedades respiratorias, están todos los chicos enfermos y demás. Y he visto muchos papás que compran una jeringa ahora con solución fisiológica, con una punta especial y hacen el famoso lavaje. Sí. Digo, introducen líquido por una fosa nasal y por la otra sale toda esa mucosidad. ¿Eso es recomendable? ¿Es bueno? Lo hemos hablado también en otras oportunidades, como hacerse un autolavaje de oído. A ver, yo creo que en buenas manos y haciéndolo de la manera correcta y con la técnica correcta es algo que ayuda bastante a esos niños que están muy comprometidos, pero desaconsejaría hacerlo en casa si uno no tiene la experiencia de cómo hacerlo porque puede lastimar. Me lo imaginé. Pero es que aparte, mira, uno como es papá, el algoritmo este de las redes sociales te lleva a ver en Instagram y en TikTok obvio. permanentemente videos de ese tipo de cosas y te viven apareciendo mamás que agarran a su bebé en el lavamanos, digamos, y hacen eso, jeringazo por un lado y por el otro lado evacúan toda la mucosidad de los chicos. Me da miedo un Digo, poco, ¿no? Lo que pasa es que hay que acordarse que la nariz tiene vecinos, ¿no? Están los ojos, está Claro. la parte del sistema nervioso central, en la parte, cuando fue el tema de los hisopados de COVID, que era introducir simplemente un hisopo en la nariz, se detectaron muchísimas lesiones, e inclusive habían hasta fístula líquido cefalorraquídeo, es decir, romper el techo de la nariz con una simple técnica que era hacer un pequeño raspado en la nariz, que parecía sencilla, que uno cuando lo veía en las redes sociales parecía, inclusive después salió el autotest, pero fíjense que el autotest siempre fue nasal, nunca más de lo que la nariz permitía. Entonces, a ver, son técnicas que coincido con Rob, que bien hechas ayudan Bien un hechas. montón. Ahora, ayudan un montón. Debería Una duda. pero déjame terminar este tema porque Dale, es un tema de terminalo y discusión. Digo, pregunto. debería el Especialista pediatra... también. No, Ese bueno, sí, tengo ese mi especialista biólogo en en todo. medio y se me resfría, quiero saber. Digo, deberíamos preguntarle al pediatra, que el pediatra nos explique cómo hacerlo y cuántas veces al día se puede hacer. ¿o no? Efectivamente, esa sería una opción y si no hay algunas medicaciones que ya vienen preparadas, digamos, para que cuando uno dispare, son como unos desodorantes, dispare y tira la presión justa, digamos, como para no lastimar. Entonces a eso voy, que si uno lo hace de una manera ordenada y entrenada es muy efectivo, pero si me decís, mira, agarra una jeringa, yo no sé si la presión es muy fuerte, muy suave, apretás fuerte y sale por un lado, le lastima el ojo, ahí ya ese desorden es el que lleva a las complicaciones. Pero sí, orientado y que te digan bien cómo hacerlo es una técnica muy Bien. efectiva. Mi pregunta puntual es, ¿cuándo hay abuso de las gotas? Porque Muy ¿viste? bien. Hablamos del abuso. ¿Cuándo es abuso? Porque dicen, no, me las pongo 3 veces al día o no, solamente cuando duermo, pero después le preguntás y lo hace todas las noches la persona. ¿No es un abuso? Efectivamente, sí. Normalmente está demostrado que a partir del tercer a sexto día que la persona lo usa de manera consecutiva, es decir, pongamos como margen superior 6 días, ya empieza a generar cambios crónicos en la nariz. O sea que si vos me decís cuánto tiempo lo tendría que usar, no más de 6 días como mucho. ¿Cuántas ¿sí? veces al día? Y se puede aconsejar usarla 1 o 2 veces por día, pero no más de 6 días consecutivos. Si vos me decís, lo uso todas las noches, lo uso, por más que sea todas las noches, una sola vez al día, si ya lo estás usando rutinariamente, estás generando algún tipo de cambio. Y si paso el límite, ¿qué le pasa a mi cuerpo? Si La nariz abuso. empieza a generar esto que te estaba comentando, acostumbramiento, es decir, empieza a necesitar cada vez más. Primero te lo pide a la noche, después a la noche de la mañana, después a la noche de la mañana y cuando vas a entrenar, después a la noche de la mañana cuando vas a entrenar, y así. Y lo segundo es el rebote, es decir, yo me lo pongo, se libera, una cosa hermosa, y a las 4 horas lo tengo más tapado que cuando me lo puse la primera vez. Bien. Esas dos cosas son cambios que se empiezan a generar con el uso crónico del spray. Fabri, ¿cuál es el más jodido de todos? Porque yo tuve grande tiempo qué aspecto? crónico de estos. Hay uno que tiene efedrina, entiendo yo, que es el Dexa no sé cuánto. Vos hiciste lo del bolsillo recién, porque yo era de esos que lo Los llevaba en el tienen bolsillo todo el siempre en el tiempo. bolsillo, Digo, sí. y hasta La que me llave del operé, auto y el spray. digo, hasta que me operé, me arreglaron el tabique, pero tuve un montón de tiempo que era esto. Claro, al último me duraba 3 o 4 horas el efecto y nada más. Y volví a congestionarse y era una congestión permanente. Digo, ese particularmente que tiene efedrina, ¿es el más jodido de todos o no? Mira, curiosamente hoy me puse a buscar y en 1946 fue la primera publicación de la rinitis medicamentosa y fue hecha con efedrina. Por lo cual se desaconsejó y se empezó a usar los otros que recién mencionamos, pero en líneas generales todos generan algún trastorno crónico. Te desaconsejaría tanto la efedrina como las oximetazolinas. Lo usamos mucho para pruebas terapéuticas y para ciclos cortos. No es una mala medicación, que ese sea el concepto final, pero no se tiene que abusar, ¿sí? Lo Básicamente. último, cortito,
decías no es una mala medicación, pero ¿desde qué edad lo aconsejás que se empiece a usar? Y básicamente es como le decía yo, es un alcaloide simpático mimético. Lo alcaloide lo explicamos y simpático mimético quiere decir aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la presión arterial. Entonces, yo normalmente lo aconsejo en adolescencia para arriba. O sea, no lo utilizo en población pediátrica. Justamente porque tiene cierta absorción sistémica y genera algún cambio a nivel cardíaco y demás. Muy bien, perfecto. Muchas gracias, Fabri, Gracias a por haber ustedes. venido. Un placer. Por Buen favor, lunes. tengan buen día. Gracias. Gracias, Fabi.